puntualizar un poquito en el aspecto político. Martín, placer de tenerte. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Buenas tardes. No te escuché absolutamente nada. A ver. Buenas tardes. Ahora sí, señor. Muy bien. Bueno, ¿qué impresión te despierta despierta el fallo de la Corte y qué viene hacia adelante? Bueno, mira, creo que es el límite institucional más fuerte que le ha plantado la Corte Suprema al gobierno de Alberto Fernández, que es además este fallo el inicio de una dinámica. No es el primero, pero es uno de los primeros fallos y seguramente el más importante de una nueva dinámica interna en la Corte Suprema de Justicia, que ahora es presidida por Horacio Rosati. Para el gobierno es un golpe fuerte. Ten en cuenta que se sabía, este fallo se conocía, hace semanas que se viene preparando el gobierno para asumirlo, pero sigue siendo un sacudón muy importante, sobre todo porque le quita un enorme poder que tenía el oficialismo hoy para influir en la composición de la justicia, tanto en la selección de jueces como en la eventual sanción de magistrados. Entonces, este fallo le devuelve al Poder Judicial, sobre todo, un poder muy importante a la hora de determinar el futuro de la composición de los tribunales. Y eso para el kirchnerismo es algo realmente muy difícil de digerir y lo estamos viendo ya en las reacciones del gobierno, que vienen desde hace algunas semanas, desde la reunión de Soria con la Corte Suprema, a la que le fue a leer prácticamente una carta que parecía dictada desde algún despacho del Senado, y en el discurso del presidente de ayer, ¿no? En el que empezó otra vez a instalar la idea de que hay que reformar el funcionamiento de la Corte Suprema. Bueno, a propósito, esto decía Alberto Fernández ayer, ¿lo tenemos? Lo compartimos. El Poder Ejecutivo ha presentado recientemente una propuesta que ha de abrirse al debate parlamentario en breve. En el mismo sentido, resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández. Esta mañana le agregó pimienta, haciendo referencia a lo que vos decías, Martín, Raúl Zaffaroni. ¿Quieren escucharlo? Esto decía. Es un manotazo de la Corte para reasumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. El desastre empieza desde la reforma constitucional de 1994, ¿no? Se crea un Consejo de la Magistratura de una forma totalmente nebulosa. Yo lo advertí siendo constituyente en ese momento, era representante de una fuerza política que tenía una presencia meramente testimonial, por supuesto. Pero bueno, advertí que eso iba a ser una fuente de conflictos en el futuro, ¿no? Y en ese sentido, Zaffaroni da cuenta de una idea de una composición mucho más alta. Sí. A vos te dijo hace poquito. Hace poquito yo hablé con él y él me planteaba que era importante que hubiera una ampliación de la Corte, por supuesto, pero que esto se diera en diferentes salas. ¿Por qué? Porque dice que cada sala podría tener una materia diferente. Una sala penal, una sala de tributario, una sala civil, que cada sala entendiera de lo que fuera y que no fuera un juez el que firmara sentencias que le arman los secretarios, ¿no? Correcto, porque además Zaffaroni lo que dice es que los integrantes del máximo tribunal en Argentina, son 4 ahora, claro, son los de menor cuantía en términos numéricos que cualquier país de la región. Y muchas veces, como referencia, 16 integrantes que tiene Brasil. ¿Cuántos tiene? No. Sí, no recuerdo, pero la mayoría de los países tienen número superior al que tiene la República Argentina. Recordemos que hubo una corte de 7 integrantes que después se termina bajando a 5 y ahora quedó en 4 por la renuncia de Hayton de Nolasco, ¿no? Después de que Menem ampliara la corte a 9 integrantes al comienzo de los 90, digamos. Martín, da la impresión que acá nació una nueva batalla. Sí, absolutamente, con un dato adicional, que es que el gobierno da esta batalla desde la debilidad. Correcto. ¿No? Porque el presidente se plantea hacer una reforma de la Corte Suprema en un momento en el que no tiene votos ni para, por ejemplo, sancionar el presupuesto, que es lo que estamos viendo, las complicaciones que tienen estas horas en la Cámara de Diputados. No tiene el quórum propio en el Senado, más allá de que Cristina podría acercarse con algún aliado a sancionar una ley. O sea,
plantearse hoy la idea de reformar la Corte Suprema es un sueño imposible para un gobierno como el de Alberto Fernández, debilitado por las urnas y debilitado en los hechos, internamente, ¿no? Sí. No pudo aprobar el año pasado con otra composición, este año en realidad, con otra composición, la reforma judicial que se planteó y los cambios que quiso hacer con la Procuración General, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar que hoy va a poder declararle la guerra abiertamente a la Corte Suprema y reformarla, parece un poquito, como te diría, utópico. Lo mismo que también la posibilidad de que salga una nueva ley con otra nueva composición del Consejo de la Magistratura, ¿no? La Corte le insta al Congreso a sacar esa nueva ley, pero es bastante improbable que se puedan poner de acuerdo para cambiar la composición del Consejo de la Magistratura, y lo que seguramente se viene para adelante es este Consejo de 20 miembros presidido por Horacio Rosati, ¿no? Correcto. Por mucho tiempo. Martín, ¿tenés un minuto para guardarnos? Dale. Porque sí, quiero ir rápido a Jero Mura, porque hay muchas novedades muy importantes en la Cámara de Diputados a propósito de un día con enorme tensión en la caja de la resonancia política por excelencia de la Argentina. Jero, querido, bienvenido, buenas tardes. Para ver... Hay cuarto intermedio, esa es la novedad, hasta las 17:30. No había empezado todavía el debate por presupuesto, estaban en otros temas, lo contábamos con Javi. Está hablando Julio Cobos, por eso no puede Jero hablar a este momento. Ahí está, a ver, ¿qué dice? De la forma que está concebida. Eso es lo que le puedo informar. Muy gracias. Ay, qué pena. Ahora sí, Jero. Hola, Paulino, acá estamos. Dale. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ahí me voy a ubicar. Bueno, cuarto intermedio, no sé si llegaron a escuchar al diputado Cobos, que recién estaba explicando que desde la oposición no van a acompañar este presupuesto porque, así como lo dijo el presidente del Interbloque, Mario Negri, es un presupuesto inviable, ¿no? Así que por parte del diputado Negri se hizo este pedido, esta moción, en la cual le solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, justamente pasar a un cuarto intermedio. Lo que se definió es que fuera de 1 hora. Lo que dicen es que van a ver si en el término de 1 hora, es decir, a las 17:30 nuevamente en la Cámara Baja, hay posibilidades de que desde el oficialismo tiendan a escuchar a la oposición, a mostrar cierta voluntad de cambiar este presupuesto, que, bueno, desde el oficialismo obviamente sostienen que es un intento de la oposición por poner palos en la rueda a lo que es la ley de leyes. Así que bueno, vamos a estar atentos porque Negri, en su paso hacia la reunión que van a tener en este momento, anticipó que a la salida van a hablar, obviamente previo a ingresar a la Cámara de Diputados, para ver, bueno, cuál es el resultado, porque esto, en caso de no tratarse hoy, quedará pendiente, obviamente, la aprobación por el proyecto del presupuesto. Natural. Gracias, Jero. Vuelvo con vos cualquier novedad, por supuesto. Martín, me da la impresión que acá el gobierno puede encontrar una épica al relato, es decir, me obturan el presupuesto, no me dan el debate, empiezo a tener debilidades porque hay una oposición que cuanto peor mejor. Digo, quiero entender la lógica, porque de lo contrario, así como hicieron modificaciones ayer, le podrían imprimir algunas modificaciones adicionales. Total, al fin y al cabo es un dibujo igual, mañana, pasado, no importa. Absolutamente, pero juegan con esta lógica de que ceder demasiado es una señal muy fuerte de debilidad en la primera sesión del año. El riesgo que corren, más allá de la amenaza de, bueno, se prorroga el presupuesto actual por decreto y después el presidente mueve las partidas como quiera, esa amenaza tiene una pata muy floja, que es la señal que da hacia afuera, claro, ¿no? Sobre todo en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Si no pudiste aprobar este presupuesto, que todo el mundo sabe que es un dibujo, imagínate lo que podría pasar si llega un proyecto de ley con el acuerdo que se firme con el Fondo Monetario, o por lo menos con la carta de intención. Muy complicado, es una señal de debilidad delicada para el gobierno no poder alcanzar un acuerdo en una ley como el presupuesto, que habitualmente se negocia y se aprueba. Sí, y para la oposición, que había llegado a este debate un poco con esa idea de lo que vos decías, de bueno, no queremos quedar poniendo palos en la rueda, que nos acusen de obstruccionistas, etcétera. Cuando se sentaron a ver qué hacían con esto, con este apuro que le está poniendo el gobierno, un sector
de la oposición dijo, nosotros no podemos hacer el papelón de llegar a esta primera sesión y levantar la mano automáticamente. Y ahí empezó a cambiar la dinámica interna del bloque porque nadie quiere quedar expuesto como un, de alguna manera, aliado del gobierno o alguien que se asocia en semejante dibujo de números con el gobierno de Alberto Fernández. Entonces ahí surgió este debate, esta complicación que terminó bloqueando a la oposición y está pidiendo al oficialismo a gritos que se sienten a negociar algo para poder justificar el voto o la abstención o algún tipo de fórmula que les permita sacar este proyecto de ley. Martín, enorme abrazo. Gracias como abrazo siempre. Grande. Hasta la próxima. Ahí está Martín Rodríguez Lleras, porque además el fondo habló de consensos, ¿no? Y de la